Buenos días, estudiantes del curso de Fundamentos de la Ingeniería Metalúrgica de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Soy el ingeniero Eduardo Ortiz y el tema que vamos a desarrollar hoy día es la notación exponencial o científica. Esta notación, la notación científica, es también denominada en forma exponencial. Es una forma de escribir los números cuando son demasiado grandes o muy pequeños, que a menudo se nos presenta cuando estudiamos específicamente la ingeniería metalúrgica. Por ejemplo, el número de átomos de carbono en un gramo podríamos escribirlo de esta forma, ¿no? Lo cual sería muy grande, sería difícil de leer y, y también necesitamos un gran espacio, como ustedes pueden ver. Si vemos el lado contrario con números demasiado pequeños, por ejemplo, la masa expresada en gramos de un solo átomo de carbono. Miren, fíjense cuántos ceros tendríamos que escribir y para expresar la masa de un átomo de carbono. Entonces, nosotros recurrimos al uso de la notación científica o exponencial. La notación exponencial o científica consiste en que a partir de dos números, uno llamado coeficiente y el otro llamado potencia base 10, cuyo exponente tiene que ser entero necesariamente. Bueno, aquí tenemos dos condiciones. Una, este coeficiente debe ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Entonces, esta condición se tiene que cumplir para escribir correctamente la notación científica. Por ejemplo, podemos escribir 1.25 por 10 a la menos 2, por decir. Pero no podemos escribir 12.5 porque 12 es mayor que 10. El coeficiente debe estar delimitado entre mayor o igual que 1, pero menor que 10. No podemos escribir, por ejemplo, 30 por 10 a la 30. ¿No? 30 ya no está dentro de números menores que 10. ¿No? Y la segunda condición es que este número, el exponente, debe ser entero, ya sea positivo o negativo. Puede ser a la menos 1, menos 2, menos 3. Para eso repasaremos a continuación lo que significa la escritura de potencias de base 10. Fíjense, si nosotros tenemos la potencia 10 a la 0, será igual que 1, porque todo número elevado a este número, el 0, es igual a 1. Por, por esta parte tenemos 10 a la 1 sería 10. 10 a la 2, o sea, 10 por 10, 100. Igualmente, 10 por 10 por 10, 1000. Entonces, vemos esta base 10 que ya lo hemos desarrollado cuando hemos hablado de lo que es los prefijos, por ejemplo. Los prefijos de las unidades. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, tenemos 10 a la menos 3. ¿Qué significa 10 a la menos 3? Significa 1 sobre 1000, por lo tanto es 0,001. Bien, ¿y cómo hacemos para escribir un número en notación exponencial? Por ejemplo, el número, el ejemplo 1, expresar en notación científica 4.300.000. Para dejar expresado un número, el coeficiente tendrá que seguir la siguiente restricción, que sea mayor o igual que 1, pero menor que 10. En este caso, tenemos que considerar que este tiene que ser un número dentro del 1 y el 9. No puede ser el 10.
¿no? Entonces, nosotros correremos cuantos espacios sean, ese será el exponente. Por ejemplo, en este caso hemos corrido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el número será 4.3 por 10 a la 6. Fíjense, si corre a la izquierda es positivo. En caso contrario del ejemplo 2, expresar en notación científica 0,000348. Ya sabemos que la primera condición debe ser que este número sea un número entre 1 y 9. Puede ser 9.9, 9.99, pero tiene que ser menor que 10. Entonces, en este caso vamos a correr esta coma a la derecha, hacia este lado. Entonces, ¿cuántos? Fíjense, 1, 2, 3, 4, para que nos quede 3.48. De tal manera que este está cumpliendo la condición de que el coeficiente debe ser mayor o igual que 1 o menor que 10. ¿No? Esa condición. En conclusión, si la coma se corre hacia la izquierda, el exponente n será positivo. Miren, si la coma corre hacia la izquierda, 1 izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, la primera condición aquí está cubierta, ¿no? Esto es mayor o igual que 1. ¿Y cuántos espacios hemos recorrido hacia la izquierda? 14. En este caso, de forma similar, hemos corrido 27 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, 27 espacios hasta llegar a este 9. Entonces este 9 tenemos como 9,768 por 10 a la 27. Y la otra conclusión sería, si la coma corre hacia la derecha, el exponente será negativo. Hacia la derecha, miren, está yendo, ¿cuántas? 7 hasta encontrar este espacio, en el cual será 7,93 por 10 a la menos 25. En este caso de forma similar, 5,8 por 10 a la menos 14. ¿Por qué? Porque hemos recorrido hacia la derecha esta coma. 1, 2, 14. Entonces 14, aquí ponemos 5,8. Ahora, ¿cómo se operan los números científicos? En una multiplicación se multiplican los coeficientes y las potencias se suman algebraicamente. Cuando hablamos de coeficiente ya sabemos que es este número, ¿no? Estos dos números, este número y este número, ¿no? Entonces, estos dos números son los coeficientes, los cuales se multiplican. Y las potencias, ojo, y estas potencias se suman. 10 al cubo por 10 al cuadrado, ¿qué se hace? Se suma. 3 más 2 sería 5, que tenemos aquí. Entonces, una vez hecho que los coeficientes se multipliquen y las potencias se sumen, tenemos el resultado. Pero aquí tenemos una segunda restricción. Este es mayor que 10. Yo tengo que hacer que este sea menor que 10, ¿no? Finalmente 1,35 por 10 a la 6. Entonces, en el caso de la división, los coeficientes se dividen, las potencias se restan. Fíjense. Aquí
nosotros tenemos que hacer esta división. 12,2 entre 4, aquí hay un error, no, vamos a ponerle 2, 0. 12 entre 4 sería 3. Entonces, ¿y qué pasa con los exponentes? 10 a la 4 entre 10 a la 2 al cuadrado sería 4 menos 2. Por lo tanto, nos queda 10 al cuadrado. El resultado final sería 3.0 por 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Que se dividen los coeficientes y las potencias se restan algebraicamente. Hablemos ahora qué pasa con la elevación de potencias y la extracción de raíces. Para elevar un número escrito en notación exponencial, aplicamos la regla. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la siguiente operación, 10 al cuadrado, todo esto elevado al cubo, tenemos que multiplicar 2 por 3, 6. ¿No? 2 por 3, 6. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? 10 al cuadrado por 10 al cuadrado por 10 al cuadrado. Entonces, como sabemos que en la multiplicación se suman estos exponentes, los exponentes se suman y 2 más 2 más 2 sería 6. Entonces, directamente estos dos coeficientes se multiplican, como en este caso. ¿Qué hacemos en este segundo ejemplo? Cuando tenemos 10 a la menos 2, todo elevado a la cuarta. 10 a la menos 2, 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 y finalmente 10 a la menos 2 sería, si sumamos estos, 10 a la menos 8. Pero podemos multiplicar directamente estos dos exponentes. Que tenemos 10 a la menos 2 por 4, 10 a la menos 8. Para extraer la raíz de un número exponencial, recordamos que la raíz es una manera de expresar un exponente fraccionario. Raíz n de 10 sería 1 sobre n. 1 como exponente de radicando n. Por ejemplo, la raíz cuadrada es igual a 1/2. La raíz cúbica es igual a 1/3. ¿No? Esto en forma de repaso. Y finalmente, ¿cómo se hace la suma y resta de los números científicos o los números exponenciales? De igual base son iguales, o sea, si las potencias son iguales, o sea, por ejemplo, 10 a la 7 aquí, 10 a la 7 y también 10 a la 7, queremos sumar estas dos cifras. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que sumar simplemente los coeficientes, se suman los coeficientes y se mantiene la potencia en base 10, o sea 10 a la 7. En este caso 2.07 más 3,16 sería 5,18 por 10 a la 7. Pero, ¿qué pasa si los exponentes son diferentes? Nosotros entonces tenemos que manipular estas cifras. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos sumar 6,04 por 10 al cubo más 2.6 por 10 al cuadrado? 10 al cubo, 10 al cuadrado no son potencias iguales. Por lo tanto, tenemos dos opciones, o modificamos hacia al cubo o hacia el cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, podremos modificar cualquiera de los dos números. En este caso, el segundo número. Por 10 al cubo, lo convertimos por 10 al cubo hacia la izquierda y es positivo. Entonces ya podemos sumar como estas potencias sean iguales. Después sumar directamente y obtener el resultado. Nos vemos a la próxima.